Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Me presento, soy la licenciada en Psicología Cintia Alejandra Cordero Núñez, actualmente con una maestría en Terapia Gestal en proceso de titulación. Es un honor presentarles una estrategia educativa para la prevención del infarto agudo al miocardio por estrés en el estado de Jalisco, de la Dirección de Investigación Sectorial en Salud, de Investigación en Promoción a la Salud Mental. Vamos a abordar el tema manejo del estrés para disminuir enfermedades cardiovasculares. Este tema se divide en 5 subtemas importantes. El primero es conocer qué es el estrés y sus partes que lo componen, así como también sus signos y sus síntomas, y ver si estamos pasando por alguna situación de ellas. El segundo es conocer cómo se relaciona el estrés y las enfermedades cardiovasculares. El tercero es las estrategias de autoayuda para la concientización terapéutica. El siguiente viene siendo, son las técnicas de autoayuda de control emocional. Va a haber una segunda parte, el cual son técnicas un poco más avanzadas que va a salir después. El siguiente viene siendo, es un test de evaluación. Es un test digital de evaluación que son unas preguntas que se contestan por un código QR del celular. Es muy básico y este test es confidencial. ¿Sí? Y bueno, empezamos. Hay que conocer para saber si estamos pasando por alguna situación y detectarla a tiempo. El objetivo general es prevenir y atender oportunamente el estrés y lograr con ello educar para el autocuidado de nuestra salud mental y emocional, desarrollando herramientas y habilidades para manejar el estrés y promover su bienestar, así como también ofrecer actividades que reduzcan el estrés a través de técnicas que pueden ser entendidas como de regulación emocional. ¿Cómo nace esta estrategia? Por el aumento en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares de los últimos años, junto con las proyecciones de la mortalidad para las próximas décadas, supone un argumento irrefutable de carácter urgente, de implementar intervenciones bien planificadas para controlar la pandemia de enfermedades cardiovasculares por estrés, especialmente en los países económicamente deprimidos. La combinación de los factores de comportamientos sociales, medioambientales, biológicos y relacionados con el sistema de salud que contribuyen al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares requiere una estrategia multisectorial que promueva los estilos de vida saludables, reduzca los factores de riesgo cardiovasculares, disminuya la mortalidad y la morbilidad. También dicha propuesta debe ser dirigida por líderes de la comunidad científica, el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades locales. Un poco de historia del estrés. En el siglo XX fue considerado el siglo del estrés. Aparece un personaje de suma importancia en 1929 que es Walter Cannon, que definió el estrés como una reacción de lucha o de huida en situaciones amenazantes. El siguiente personaje de gran importancia es que aparece en 1935, Hans Selye, considerado el padre del estrés. Él define este concepto como la respuesta fisiológica y psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. Y bueno, desde nuestros antepasados estaban investigando el estrés como dato importante para tenerlo en cuenta. Estos han sido tiempos difíciles, donde el estrés se ha presentado de diferentes maneras y afrontarlo no ha sido fácil. El estrés en nuestro tiempo forma parte de nuestra vida cotidiana. Situaciones en el trabajo, en la casa, en relaciones pueden ser el resultado de conflictos emotivos internos, del entorno, la dieta, la mala salud,
de los apuros económicos y ciertas situaciones importantes en la vida de un ser humano. El estrés no solo afecta nuestra calidad de vida, sino que es el detonante de muchas enfermedades. ¿Qué es el estrés? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estrés es una reacción fisiológica que prepara al organismo para la acción, para reaccionar. Es un conjunto de mecanismos de autodefensa que el cuerpo y la mente disponen para sobrevivir. El estrés es un estado de tensión que gracias al cuerpo reacciona ante esas exigencias. No podemos vivir sin estrés, ya que desafíos en la vida cotidiana se presentan permanentemente. Y bueno, lo que podemos hacer es controlarlo, saberlo medir, saberlo tener una estabilidad para que no caigamos en el estrés y no nos afecte. Existe un estrés bueno y un estrés malo. Ustedes se preguntarán, ¿acaso hay un estrés bueno? En este caso es como nosotros lo vayamos a valorar, vayamos a tomar y vayamos a reaccionar. No todo el estrés es perjudicial. Por definición, dependerá del tipo de situación que origina el estrés, que llamaremos una situación estresora o estresor. De la interpretación que hagamos, podemos valorarlo como un reto o como una amenaza de nuestra respuesta. Y consecuentemente el nivel del estrés que experimentemos. Entonces, bueno, hay que ser conscientes que de acuerdo a cómo nosotros lo vayamos a tomar, vamos a reaccionar ante ello. Y bueno, hay que ir conociendo esto para valorarlo y poder ahora sí que no nos llegue el estrés, que no nos suba y que no nos afecte en este caso. Tomarlo como reto, ¿verdad? Como comentamos en la otra diapositiva, que existe un estrés bueno y un estrés malo, que también se denominan eustrés al estrés bueno y distrés al estrés malo, el cual el eustrés es el nivel de activación del organismo necesario y óptimo para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, especialmente aquellas que requieren una respuesta inmediata. Es que nos motiva, que nos impulsa, que nos ayuda a hacer las cosas de una manera adecuada, nos sentimos bien realizando las cosas. Sería el nivel de respuesta proporcional al estímulo que cumpliría con una función adaptativa y ayudaría al individuo a enfrentar con éxito la situación. Lo contrario que el distrés, que viene siendo la parte negativa, es un nivel de activación del organismo a nivel físico y psicológico excesivo e inadecuado a la demanda de la situación, y si se prolonga puede tener consecuencias negativas para la persona, ¿sí? En ello tiene mucho que ver las demandas del entorno, de sus propios recursos y bueno, situaciones de que se le complica cómo afrontarlas y la valoración lo valora de una manera pues negativa o no tiene el recurso necesario y bueno, en este caso por eso le afecta. Hay que tener en cuenta esos puntos. Hablemos de estos tres factores a tomar en cuenta en el estrés: el entorno, la percepción de la persona de sus propios recursos, cómo la persona percibe el entorno. Son muy básicos y son muy importantes y son determinantes para ver si tenemos estrés y si lo presentamos. Entonces, bueno, hablemos del entorno. El entorno es donde nosotros estamos conviviendo, nos relacionamos, nuestro entorno de trabajo, nuestro entorno donde estamos, cómo lo percibimos, ¿sí? Cómo nos sentimos en el entorno. Entonces, es importante percibirlo positivo, es importante sentirnos a gusto, sentirnos bien. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Porque viene la otra parte que a veces nos sentimos mal y no nos podemos desarrollar adecuadamente. Entonces ahí tener un parteaguas y ver qué está pasando. Y ya sabiendo esto, bueno, lo podemos determinar y podemos poner cartas en el asunto. El siguiente es la percepción de la persona de sus propios recursos. ¿Cómo se percibe la persona? Si se percibe de una manera competente, de una manera asertiva, de una manera adecuada, de una manera capaz, que puede desenvolverse, que puede desarrollarse adecuadamente, entonces le va a ayudar porque son recursos
que a ella le ayudan y bueno, segura la persona también. Y bueno, viene siendo esos básicamente. ¿Cómo la persona percibe el entorno? Aquí también es bien importante cómo la persona se siente, ¿sí? En ese entorno, cómo lo percibe, si lo percibe de una manera adecuada o una manera inadecuada, ¿sí? Una manera adecuada sería agradable, sería estando a gusto, sería estándose en un lugar óptimo, un lugar tranquilo, con silencio, con cordialidad y bueno, con compañerismo, toda esta parte, que a veces sé que a veces hay situaciones difíciles, que no se consigue eso, pero hay que buscar y hay que tratar de que esté de esa manera, o si no comentarle ahora sí que a la persona indicada para que pueda hacer un entorno más agradable, un entorno adecuado para ti y tú te sientas bien. También es esta parte de el sentirse a gusto, porque si lo percibes un poco hostil el ambiente, bueno, es más difícil que tú te sientas bien, ¿verdad? Pero claro que teniendo unos recursos adecuados, bueno, con esto lo puedes combatir, ¿verdad? Claro que teniendo estas herramientas lo puedes combatir. Entonces, es importante tener estas herramientas adecuadas. Voy a hablarles de un ejemplo de una situación de estrés. Una situación que para una persona puede ser muy estresante, para otra puede ser indiferente. Viene siendo cuando está uno manejando, cuando vas manejando. Hay personas que no les gusta manejar, hay personas que no les agrada, a veces que se les hace tarde, que no toman su tiempo, que bueno, en este caso pasan esas situaciones y bueno, pues lo toma de una manera negativa, ¿verdad? De una manera negativa, no le agrada y va todo estresado en el camino y diciendo groserías y pitando y toda esta parte. Ya conocemos un poquito eso. Y hay otra parte donde viene siendo una persona que se siente, que lo toma de una manera diferente, que lo toma de una manera positiva, de una manera que hasta pone música relajante, pone música de su agrado, pone música a gusto y aparte ya sabe el tiempo que debe de llevar, se levanta temprano, toma valora su tiempo, lo toma y bueno, para esa persona viene siendo hasta relajante, hasta a gusto y esa es la manera de percibirlo. Ahora sí, como les comento, la manera de percibirlo, o la manera de verlo es de acuerdo a tu actitud, cómo lo valoras tú. Y bueno, es como también reaccionas. Hay que tener en cuenta esto, que si también lo ves negativo, pues lo vas a ver así. Si lo ves positivo y tomas esta situación de otra manera, pues cambia tu forma de ver las cosas. Aquí depende mucho de tu actitud. Y hay que tener una buena actitud para poder lograr estar a gusto y sentirnos bien. Factores diversos del estrés. Estos son los emocionales, los sociales, los laborales, económicos y familiares. Estos son los principales factores. Claro que existe otro tipo, pero bueno, empecemos con lo principal, con los más básicos. Les voy a hablar de los factores emocionales. Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros percibimos, es como vamos a reaccionar. Yo les puse aquí una imagen de una caricatura que se llama Intensamente, donde esta caricatura hace honor a las emociones, el cual, bueno, aquí son diferentes emociones las que se ven y una es el enojo, otra es la alegría, otra es el miedo, otra es el asco o el rechazo y otra es el aburrimiento, el no tengo ganas, como la depresión o la tristeza en este caso, ¿verdad? Entonces, yo aquí les pregunto, ¿ustedes con cuál emoción se identifican? ¿Sí? Hay que checar esto, es un análisis
personal para valorarlo. Y bueno, si ustedes están pasando por una situación o algo difícil, bueno, y están muy constantemente en una emoción que no es muy positiva, pues darse cuenta y tomar acción de ello y poder hacer algo, ¿verdad? Ahora sí, oportunamente. Los factores del estrés sociales, hay que acordarnos que es bien importante aquí el entorno en que se desenvuelven las personas y bueno, el cómo se sienten también en el mismo. Los problemas sin resolver, las discusiones, las separaciones, las experiencias de pérdida de algún ser querido, etc. Incluso algunas personas pueden ejercer algún tipo de comportamiento tóxico para un individuo, por ejemplo, el control. Muchas veces en nuestra área de trabajo pueden suceder este tipo de situaciones. Bueno, y si tú estás detectando que te está pasando algún tipo de situación de control, ponerle atención y, bueno, acudir con el jefe o con la persona encargada para que pueda poner solución a este asunto, no dejarlo pasar. Bueno, también les voy a hablar de los factores laborales. Los factores laborales son bien importantes. Bueno, no sé si se ha oído el tema de el burnout. El burnout es un tema muy sonado que se llama del quemado del fundido. Es un estrés laboral, es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que tiene como consecuencia afectar a la autoestima de la persona y está caracterizado por ser un proceso paulatino de agotamiento, ¿sí? Un proceso paulatino de desinterés en su trabajo, en su vida personal, en otras situaciones de responsabilidad y bueno, y puede llegar a profundas depresiones y a enfermarse, en este caso. Si no se pone un alto a la situación, un stop a la situación, le puede enfermar. Muchas personas padecen estas situaciones y no saben cómo controlarla. Si te está rebasando el trabajo, si te está rebasando el estrés, haz algo, no te quedes ahí, no nada más es con la información. Haz algo oportunamente, para eso estamos, para que sea oportunamente, es una prevención para que no te dé el estrés, porque muchas veces hay gente que no sabe poner un alto a las cosas o también no sabe cómo ir haciendo las cosas, que todo tiene un proceso y va poco a poco, ¿verdad? Entonces, bueno, ver qué está sucediendo para poderte apoyar y ir con un profesional de la salud para que te pueda ayudar. Los factores del estrés económicos también son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa en estos factores? Bueno, primeramente hay que identificar qué es lo que te genera el estrés relacionado con las finanzas y hacer un plan de acción. Tener una libreta, anotar tus prioridades de gastos que tienes, poner lo que es prioritario y ir anotando lo que vas a tener que pagar, ya sea a la semana, al mes, y bueno, tú debes de llevar esa contabilidad para que tú estés enterado de cómo van con tus finanzas, porque si no, puede suceder que gastes el dinero y pues no le des prioridad y te genere estrés, ¿verdad? Hay personas, yo pongo mucho el ejemplo de personas compradoras compulsivas que ya les llega el cheque o la quincena en este caso y bueno, que ya lo están pagando, ya lo deben, pero se les olvidó que tenían que hacer otros pagos. Y yo veo cómo les genera este tipo de situación de estrés porque ya andan empeñando cosas o ya andan pidiéndole prestado a otras personas porque ya no alcanzaron con sus gastos. Hay que tener en cuenta que nos puede generar estrés si no sabemos manejar nuestras finanzas y poner mucha atención en eso para que no nos suceda. Los factores familiares también son muy importantes, que son los que continúan. Sabemos que la familia en su desarrollo va transitando por diferentes etapas y cada una de ellas tiene sus especificidades, sus tareas, sus momentos de desequilibrio o reajuste interno, denominado crisis normativas.
Entonces, bueno, pasan situaciones a veces que hay un desajuste o algo en la familia que también nos puede generar el estrés, ¿verdad? Yo aquí, bueno, pongo un ejemplo de alguna situación, ya sea en la casa, con los niños, que a veces nos puede estresar esas situaciones. O también, bueno, ya hay cosas que valorar si es transitorio o si está pasando continuamente, también ahí poner un parteaguas de que si está pasando continuo, pues ver qué está generando eso y como ya reaccionamos en esta parte, atender esa parte y no dejarlo así, acudir con los profesionales, como ya lo he mencionado, de la salud para que puedan apoyarnos, no quedarnos con esto, porque muchas veces hay gente que pasa en sus casas otro tipo de situaciones como violencia familiar o como otras cosas que ya estamos hablando de una situación que se tiene que trabajar ya más profundamente, pero no te quedes ahí, ayúdate a ti mismo y bueno, pues esto se trata de la autoayuda también para darse cuenta y poder solucionar, todo tiene una solución, hay que darle la mejor solución y acudir con los expertos. Les voy a hablar de la norma oficial mexicana número 035. Esta norma surgió a partir de octubre del 2019, el cual es la encargada de que las empresas deberán atender los factores de riesgo psicosociales que padece su personal que está laborando con ellos, como el estrés laboral, la ansiedad, el desequilibrio de sueño. Bueno, de acuerdo a la aprobación de la norma oficial mexicana 035, tu patrón estará obligado a cuidarte del estrés. De acuerdo a esta norma, esto para proporcionar un entorno organizacional favorable y proteger la salud mental de los trabajadores mexicanos. Entonces, teniendo este dato como referencia, tenemos estos derechos, que es bueno saberlo, pero también tenemos obligaciones, que si nosotros estamos pasando esto y es nuestro derecho a que nos atiendan o atendernos también nosotros como obligación, tenemos que tener un tratamiento adecuado para poder salir adelante y poder sentirnos muy bien con nosotros mismos, que es lo más importante, es estar bien y nuestra salud mental y emocional. Les voy a hablar de las principales respuestas del estrés, que son 3. A nivel cognitivo, que es a nivel de pensamiento. A nivel emocional, bueno, las emociones, lo que sentimos. A nivel fisiológico de nuestro organismo. Entonces, a continuación voy a decirles cada una de ellas. El nivel cognitivo subjetivo es a nivel de pensamiento. Entonces, ¿qué síntomas son los que suceden cuando sentimos el estrés? Bueno, primeramente, preocupación, inseguridad, dificultad para decidir, miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestras actuaciones sobre los otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida del control, dificultad para pensar, estudiar y concentrarse. Entonces, bueno, es bien importante tener en cuenta qué es lo que está pasando con nosotros, qué estamos percibiendo, qué estamos pensando, ¿verdad? En este caso, bueno, para que no nos afecte. El nivel fisiológico es el nivel de nuestro organismo. ¿Qué está pasando con nosotros, con nuestro organismo? ¿Qué estamos sintiendo? Yo les voy a comentar los síntomas también que pasan cuando percibimos el estrés en este nivel. Es la sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardias, temblor, molestias en el estómago, otras molestias gástricas, sequedad en la boca, dificultad para deglutir, dolores de cabeza y mareos. Bueno, son algunos síntomas que nos pasan. También en este caso hay que tener mucho en cuenta cuando tenemos dolores de cabeza o dolores musculares en la espalda, como ahí las imágenes se ven. Entonces,
Hay que checar esta parte porque el cuerpo habla, el cuerpo tiene sus razones, nos está indicando algo y hay que hacerle caso al cuerpo porque no hay que dejarlo pasar porque el cuerpo te indica, el cuerpo también habla. Entonces hay que poner mucha atención de estas situaciones para poderlas poner un alto, un stop y no nos afecte. A nivel emocional, ¿qué es lo que pasa con nuestras emociones? Con lo que nosotros sentimos, ¿sí? Percibimos. Bueno, los síntomas son los siguientes: la evitación de situaciones temidas, fumar o comer o beber en exceso, intranquilidad motora, que son movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc. Ir de un lado a otro sin una finalidad concreta, tartamudear, llorar y quedarse paralizado. Son algunos de estos síntomas que nos pasa cuando tenemos el estrés, ¿verdad? Entonces hay que checar qué está pasando con nuestras emociones y hay que hacerle caso porque nos está indicando también algo. Todas estas emociones en conjunto nos indican. Entonces, bueno, hay que tomar cartas sobre el asunto. Y también comentarles, hay un ejemplo que les quiero comentar, que yo tenía un compañero en la escuela que se mordía las uñas cuando iba a haber un examen o algo, en este caso, algo que le generara estrés, que le generara este tipo de situación. Entonces se mordía las uñas y le dejaba el ras así de la cutícula y relativamente tenía todas las manos así. Entonces, pues sí, era un poquito fuerte el ver esto, o bueno, más que nada no fuerte el verlo, el que te generes un daño tú o te autodañes, eso es lo que es, pues digamos, es algo negativo hacia nosotros porque es un daño que nos estamos realizando, ¿verdad? Como otros daños que hay, que puede haber, también el tomar en exceso, el fumar en exceso, algo que nos estamos autolastimando. También, bueno, hay que ver esa situación para que no nos pase. Las fases del estrés, ¿cuáles son? Existen 3 fases del estrés: la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. La fase de alarma es como la imagen nos indica, en la primera imagen viene siendo cuando nuestro cuerpo reacciona ante una amenaza, ante una situación, entonces reacciona aceleradamente, bueno, como alarmadamente para como huir, es como la parte de la huida. La segunda fase, que es la fase de resistencia, es cuando nuestro cuerpo se acostumbra a esta situación estresante o alarmante que nuestro cuerpo nos está generando, nos está indicando eso que huyamos de algo, de alguna situación temida, pero no podemos huir y sigue latente esa situación y pues estamos cargándola, es como la segunda imagen, estamos cargando el estrés y no lo podemos soltar, no podemos soltar eso, no podemos salir de esa fase, no podemos salir, estamos resistiendo, estamos cargando el estrés, estamos cargando eso incómodo que nos molesta, ¿verdad? Entonces, bueno, se pasa a esa fase a la siguiente fase, que es lo preocupante en este caso, ¿verdad? Lo preocupante porque pasa a la fase de agotamiento, es donde, obviamente que esto es por periodos, va pasando un periodo, otro periodo, en el transcurso, y hace una semana resististe, y así es otra semana, y si sigues así, bueno, la fase de agotamiento es cuando ya te da el estrés totalmente, te genera el estrés, como la imagen tercera lo está reflejando, entonces ya te sientes agotado, te sientes hasta arriba del estrés, ¿verdad? Y porque no pudiste pasar bueno, no pudiste darle solución a esa situación. Y bueno, entonces hay que checar, no llegar a esta parte, hay que darle una solución,
hay que atenderlo porque nos puede enfermar, nos puede ocasionar otro tipo de situaciones, que es lo que no queremos llegar. Por eso estamos en este taller, en este curso, para la prevención del estrés, para actuar a tiempo antes de llegar a esta fase, ¿sí? Porque esta fase es muy peligrosa. Pareciera que no, pero es muy peligrosa porque te bajan las defensas. Si te baja las defensas y te empieza a ser más vulnerable para las enfermedades y bueno, pues no queremos esto. Hay que actuar a tiempo en este caso. De acuerdo a las personalidades reaccionamos. Hay que acordarnos que tenemos diferente tipo de personalidades, venimos de diferentes familias y reaccionamos de una manera diferente. Bueno, en este caso yo les voy a presentar dos tipos de personalidades que son las que experimentan con mayor frecuencia el estrés. Entonces a continuación se las voy a presentar. Tipos de personalidad que son los que experimentan más el estrés es la personalidad tipo A y la personalidad tipo B. La personalidad tipo A son los que se caracterizan por la necesidad de control sobre los acontecimientos de la vida y los demás. Son las personas que se mueven bajo la urgencia, son las personas impacientes, son las personas que son competitivas en lo laboral y que, bueno, fijan metas y todo, en este caso en la parte laboral, pero que no pueden manejar bien el estrés porque diario andan a las prisas y son muy exigentes con ellos mismos. ¿Sí? La personalidad tipo B pareciera lo contrario porque se caracterizan por ser tranquilas y son pacientes. Se toman su tiempo para reflexionar y hacer las cosas y suelen presentar un alto grado de adaptabilidad. Y bueno, no muestran resistencia al cambio, pero tienen una situación donde aquí les genera el estrés. Porque estas personas son sensibles y son muy empáticas, entonces pueden dejar de hacer sus cosas para ayudarles a hacer las cosas a los demás, el cual les genera el estrés porque se les acumula el trabajo de ellos y más aparte de los trabajos que apoyan a otras personas, bueno, pues les puede generar mucho estrés porque no alcanzan a hacer las cosas. Entonces, bueno, esas personalidades que deben de poner un alto, deben de saber poner límites y bueno, esta es la situación por la que también lo experimentan el estrés. Bueno, sería eso. Yo aquí te invito a que reduzcas el estrés, a que le pongas un alto al estrés. Reducir el estrés, eso te hace ser consciente de ti mismo, ser consciente de ti, ayúdate a ti mismo y bueno, el saber cómo te sientes, el percibir cómo estás. Si estás pasando una situación difícil o una cuestión que estés viendo que en este video te haya dicho, estoy pasando eso, de verdad, tomes cartas sobre el asunto y lo atiendas. No dejes que pase. Esta es la prevención oportuna que debes de hacer, ¿sí? Entonces, date una calidad de vida agradable para ti, para tu cuerpo, para tus células. Te lo agradecerás mucho tú mismo y bueno, yo aquí este mensaje es para ti y hay que cuidarnos, hay que valorarnos nuestra vida, nuestra esencia, nuestro estar aquí. Entonces, hay que cuidarnos de verdad y querernos. El estrés y las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo se relacionan? A continuación vamos a ver dichos aspectos. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son la primera causa de defunción en todo el mundo. Entonces, bueno, por estas situaciones es de urgencia implementar estas acciones preventivas para que no pase esta estrategia educativa de autoayuda. Les voy a hablar un poco de la gráfica de impacto sobre eventos cardiovasculares. Las 10 principales causas de muerte
Bueno, aquí hablamos del 2016 porque no han subido más recientes, entonces hablemos de ellas. Y en este caso estaban muy altas en ese tiempo. Ahora imagínense, cada vez está más elevándose el estrés, entonces va aumentando este grado de situaciones. Bueno, aquí nos llama la atención que las primeras enfermedades son las del corazón, que viene estando en primer lugar, enfermedad isquémica del corazón, y después le continúa la enfermedad, el infarto, ¿verdad? En este caso. Ya posteriormente las enfermedades pulmonar obstructiva y las infecciones de vías respiratorias, así como también enfermedades del Alzheimer y otras. Bueno, aquí lo importante es ver que cada vez está aumentando este nivel de enfermedades cardiovasculares por estrés y bueno, está generando una situación muy compleja. Entonces vamos viendo que podemos poner de nuestra parte, que podemos autoayudarnos con ciertos ejercicios que vamos a ver más adelante y ponerlos en práctica, ¿sí? para disminuir esta situación y bueno, que vaya bajando, que nos vayamos estabilizando un poco más y que no pasen muchas muertes por este factor, si se pueden prevenir. Un factor de riesgo a controlar en enfermedades cardíacas. Bueno, para el Texas Heart Institute, los factores de riesgo cardiovasculares se dividen en dos grupos, ¿sí? El cual son los siguientes. Los principales, aquellos cuyo efecto de aumentar el riesgo cardiovascular han sido comprobados. Son los comprobados, ¿cuáles vienen siendo? La hipertensión arterial, el colesterol elevado, como unos ejemplos de ello se comentan estos dos. Los siguientes vienen siendo los contribuyentes, como su nombre lo indica, son los que contribuyen para que tengas mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero el papel exacto de ellos no ha sido definido. Bueno, entonces viene entrando en esta categoría el estrés y algunos otros más, que a continuación les vamos a hablar un poquito de ellos. Los factores principales o comprobados y los factores contribuyentes en investigación. Bueno, se va a hablar como conocimiento para que tengamos un conocimiento más amplio de estos dos, pero no me voy a meter en aspectos médicos porque se van a tratar en otra presentación en este curso. Entonces, bueno, empezamos hablando de los factores principales o comprobados. Son la presión arterial, viene siendo el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad y el sobrepeso, el tabaquismo, la inactividad física, el sexo, la herencia y la edad. También, como continuación, los factores contribuyentes que están en investigación es el estrés, las hormonas sexuales, los anticonceptivos orales y el alcohol. Bueno, a tener en cuenta estos dos factores porque pueden hacer que podamos tener enfermedades cardiovasculares y si tú tienes alguna enfermedad de estas o alguna situación de estas, estar al pendiente, checarte para que no vaya a pasar alguna situación de enfermedad cardíaca por este tipo de factores. Conexión entre mente y corazón. Les voy a hablar un poquito de este tema, que es muy importante porque más adelante se va a tratar este tema con mayor profundidad en el curso. Bueno, numerosos estudios actuales demuestran que el corazón y la mente están relacionados. Gracias a esta conexión entre el corazón y el cerebro, el cambio en la actividad en uno de estos dos órganos pueden ejercer un profundo impacto en el funcionamiento del otro. Bueno, de esta forma no es sorprendente encontrarnos con que las emociones que sentimos se reflejan en forma directa en nuestro ritmo cardíaco. Bueno, qué sorprendente de veras es saber qué pasa con nuestra mente y con nuestro corazón. Yo les voy a hablar de un ejemplo, en este caso, de un ejemplo, qué es lo que sucede con nosotros, con nuestras emociones, con la relación entre mente y corazón. Bueno, del miedo. El miedo. ¿Qué sucede cuando nos da miedo? Cuando tenemos una situación de miedo, ¿qué pasa?
Bueno, el corazón late de una forma caótica y altamente irregular. Los lazos entre este órgano y el cerebro son recíprocos. Esta desorganización en el ritmo de los latidos producida por emociones negativas, entonces acaban afectando el cerebro y el resto del cuerpo. Bueno, al contrario, cuando hay unas emociones positivas, por ejemplo, también de un abrazo, de un beso, de una caricia, ¿qué es lo que pasa? El corazón adquiere un ritmo regular y armonioso, que a su vez facilita la disminución del estrés y nos ayuda a alcanzar un equilibrio en la actividad del resto de los sistemas del organismo. Entonces, qué mejor que tener emociones positivas, que hacer un hábito de estas emociones positivas para que podamos tener más nivelado nuestro estrés y estar más en estabilidad, aunque a veces no podemos evitar situaciones que nos puedan dar miedo, nos puedan dar una situación de esta manera, pero tratar de controlarnos, tratar de estar en esta sintonía más positiva. El estrés y las enfermedades cardiovasculares, ¿cómo se relacionan? Bueno, el primer punto, aunque no hay estudios definitivos que lo certifiquen, la práctica médica así lo evidencia. Cuanto menos estrés tiene una persona, menor es el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y viceversa. Entonces, hay que tratar de tener menos estrés y tratar de estar más controlados en esta parte, ¿verdad? No estresarnos tanto. Bueno, el segundo punto, desde la práctica médica se recomienda desde hace años prestar atención a este proceso, que si se instala de una forma habitual en nuestra vida cotidiana, puede acabar afectando a nuestra salud. Y el tercer punto, el estrés es considerado como un nuevo factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Bueno, a continuación en la siguiente diapositiva se van a dar otros puntos más. El punto número 4, la vinculación entre el estrés y el riesgo cardiovascular ha tratado décadas en demostrarse y han sido los estudios epidemiológicos realizados tras grandes crisis y catástrofes los que han demostrado que el estrés mental acaba desencadenando enfermedades cardiovasculares. Entonces ya hay estudios epidemiológicos que lo demuestran esta situación. Los sucesos significativos como quinto punto, los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, los que las autoridades sanitarias detectaron fue un incremento en el número de disparos de desfibriladores cardíacos automáticos implantados en pacientes para restablecer su actividad cardíaca. Entonces, bueno, hay más pruebas y cada vez está habiendo más pruebas que el estrés sí puede ocasionar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede con el exceso de cortisol en nuestro cuerpo? Bueno, el corazón sufre a causa del estrés por la liberación de cortisol, la hormona esteroidea que produce el cuerpo ante circunstancias de tensión y aceleramiento. Entonces, el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales en la parte superior de cada riñón y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o un alto grado de tensión. Bueno, el segundo punto, cuando los niveles de cortisol están balanceados en nuestro organismo, funcionan en armonía. Hay un nivel, también ayuda a nuestra armonía, pero cuando están balanceados. Y el tercer punto, sin embargo, cuando esta hormona se mantiene elevada, puede derivar una alteración endocrina como hipercortisolismo, que produce efectos muy negativos en las funciones de las células en todo el cuerpo. Entonces estamos hablando de que esta situación hipercortisolismo produce efectos negativos en nuestras células. Entonces cuando ya se rebasa esta sustancia, y por eso hay que estar enterados, hay que saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo internamente cuando pasan situaciones de estrés. Y bueno, hay que evitarlo, hay que prevenirlo. No soy médico, pero esto es muy importante, saber y tomar conciencia de ello en este caso. Esta frase nos deja un mensaje muy importante que dice:
No es la situación, sino si reaccionamos negativa o positivamente a la situación lo que importa, lo que es importante. Este mensaje es de Zig Ziglar, entonces es muy cierto. Cómo reaccionamos ante ciertas situaciones es lo más importante para sentirnos bien o sentirnos mal.